buenas tardes, querido Ecuador. Bienvenido año 2026, donde desde Voces de la Salud seguimos proponiendo soluciones para mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos. El día de hoy hablamos de una verdad que ya no admite silencios. La crisis de salud pública no es casual, no es inevitable y sobre todo no es por falta de médicos. La crisis de salud pública es consecuencia directa de la improvisación, de haber puesto a personas sin formación ni experiencia en el sector de salud a tomar decisiones que lamentablemente afectan a la vida de las personas. Los hospitales siguen desabastecidos, faltan medicamentos, faltan insumos, faltan condiciones mínimas para atender con dignidad. No porque no existan soluciones, sino porque las decisiones se han tomado desde escritorio y no desde el territorio o dentro de los mismos hospitales. Mientras tanto, los pacientes esperan, sufren y en demasiados casos pierden tiempo y llegan a perder la vida. El sistema sigue funcionando por una sola razón, por el esfuerzo heroico de todo el personal de salud. Médicos, enfermeras, técnicos y trabajadores sanitarios sostienen un sistema que otros han administrado mal. Profesionales sobrecargados, cero respaldo institucional. Esto no es un error aislado definitivamente, es el resultado de gestionar la salud sin conocimiento técnico, porque la salud no se improvisa, no se aprende en campañas políticas y peor aún se maneja con discursos escuetos. La enfermedad hoy en día no espera, no negocia y tampoco concede prórrogas. En Voces de la Salud no venimos solo a denunciar, venimos a proponer soluciones reales. Abrimos los micrófonos a quienes conocen el sistema de salud desde dentro. Aquí no hay improvisación, aquí hay criterio técnico, hay experiencia real, aquí hay propuestas viables y urgentes. No somos una oposición, somos una herramienta técnica para dar las soluciones que todos merecemos hoy en día. Después de conocer que la crisis no es el producto del azar, sino de decisiones mal tomadas, es imprescindible ir al fondo del problema. La salud no puede depender de gobiernos de turnos, peor aún de voluntades pasajeras. Requiere reglas claras, continuidad y visión de largo plazo. Por eso abrimos este espacio con una voz que insiste en algo esencial. La salud necesita una política de Estado, no parches temporales, pero aún improvisación administrativa. Le damos el paso al programa tan importante en el que compartimos espacio con Carlos Julio Emanuel para analizar la necesidad de una política de Estado en salud y continuidad institucional. Yo creo que el Ecuador tiene que declarar y poner en práctica una política de Estado de salud. No importa que cada cierto tiempo cambien los funcionarios, porque si la política está, el funcionario que llega allí debe simplemente continuar. Hemos visto políticas de Estado en algunos países de América Latina, por ejemplo en Chile hay políticas de Estado, no solo en materia económica, en Colombia las hay, en el Perú las hay. Y mire, Perú, que es un país que tiene prácticamente la misma constitución humana que tiene el Ecuador, ahí tienen políticas de Estado. Y políticas de Estado significa que los funcionarios no cambian a cada rato. Le voy a dar un ejemplo. En el Banco Central del Perú, que se llama Banco de Reservas del Perú, el gerente general del Banco Central, que es un señor apellido Velarde, ya va a cumplir 20 años en funciones. Imagínense con una persona que tiene 20 años en funciones, la continuidad de la política está asegurada. Acá no. Aquí podríamos preguntarle a nuestro compañero de mesa cuántos ministros de salud llevamos ya en este régimen. Y si queremos ser un poco más ambiciosos, ¿cuántos tenemos en los últimos 5 años? ¿Y cuántos presidentes en este gobierno, por ejemplo, han habido en el Instituto de Seguridad Social? Yo recuerdo 3 o 4. Hablar de política de Estado nos lleva inevitablemente a una de las fallas más graves del sistema, la inestabilidad institucional.
No se puede planificar cuando cada cambio político implica borrar lo avanzado. La rotación constante de autoridades rompe procesos, debilita equipos técnicos y condena al sistema a empezar siempre desde cero. Sobre este punto, la doctora Jimena Garzón también tuvo la oportunidad de aportarnos una mirada clara y directa desde la gestión real. María José, es extremadamente complicado que una institución salga adelante sin un liderazgo constante. El cambio permanente de autoridades hace también que las personas que están debajo en la pirámide de funcionamiento de una institución no tengan un objetivo claro. Todos los planes que se realizan por parte de la autoridad que precedió se caen lastimosamente cuando hay un cambio de cabeza. Y eso no solamente estamos hablando del ministro, estamos hablando de viceministros, coordinadores, directores, etcétera, etcétera. Entonces, si es que no hay continuidad, si no hay una meta clara, si no hay un camino claro, simplemente la planificación no tiene sentido. Como usted sabe, nosotros desarrollamos el plan decenal de salud que dejamos a manos de las autoridades que vengan al nuevo ministerio. Ahí existen objetivos claros, medibles, tanto desde el punto de vista epidemiológico como el campo general de la salud pública. Sin embargo, quedó en papel y no se ha podido implementar, y eso realmente es una pérdida para toda la ciudadanía, porque el momento que nosotros tenemos un objetivo claro, sabemos cómo llegar a ese objetivo. Cuando la planificación se rompe, no solo colapsa la gestión, se deteriora la confianza. Y sin confianza, ningún sistema de salud puede sostenerse fuerte y libre. El impacto no es solo administrativo, es humano y es emocional. El desgaste alcanza a pacientes, a familias, a los profesionales en el ejercicio. Por eso es necesario hablar también de lo invisible, la salud mental colectiva y la fractura del vínculo entre la ciudadanía e instituciones. Tuvimos la oportunidad de compartir espacio con Úrsula Strange, quien nos habla del desgaste emocional, la desconfianza ciudadana y la necesidad de una salud mental integral. Veamos. Ursulita, desde su mirada de quien ha acompañado desde la comunicación, desde la psicología, a miles de personas que hoy viven quizás cansadas y exhaustas de esperar soluciones que lamentablemente no llegan a tiempo. Desde su análisis, ¿cuál es el impacto emocional del colapso que se percibe en la población ecuatoriana hoy en día? Tú bien lo dices, María José, la sociedad tiene un nivel de desconfianza muy grande, ¿verdad? Desconfianza en las autoridades, desconfianza en la política, desconfianza en quienes ejercen liderazgo porque quizás no están de acuerdo con la forma como se ejerce el liderazgo. Creo que existe en nuestra Constitución, existen leyes, existen reglamentos, la normativa como tal es muy amplia y en letra podemos decir que tenemos cosas muy buenas para todos los ciudadanos en diferentes áreas, también en la salud, el acceso a la salud. Pero desde la parte emocional, que es un poco mi experiencia, si bien se ha dado un paso importantísimo en relación a la ley de salud mental, creo que todavía falta esa como articulación para que no quede en retórica y se lleve a la verdadera acción, el reglamento y las formas de poder llevar eso a una verdadera salud integral para los ciudadanos ecuatorianos. No podemos hablar de salud si no contemplamos también la salud mental. Ahora presentaremos un bloque de las noticias más impactantes del año 2025 en el sistema de salud pública, donde las consecuencias de la falta de decisiones correctas y la improvisación nos demuestra lo que están padeciendo nuestros ciudadanos en cada uno de los hospitales del país. Crisis en el Hospital General Francisco de Orellana y el Coca se refleja en cada pasillo. Pacientes que llegan en busca de ayuda y se encuentran con equipos inhabilitados e insumos agotados.
agotados. Videos grabados por usuarios muestran la puerta cerrada del espacio donde funcionaba el único tomógrafo. El equipo dejó de operar este mes y desde entonces los pacientes deben ser trasladados a otros cantones. Uno de esos casos fue el de un joven de 26 años que ingresó la semana pasada tras un siniestro de tránsito. Permaneció 4 días hospitalizado y falleció a la espera de una tomografía y la valoración de un neurocirujano que no había. Su familia asegura que el traslado a Quito no se concretó. Gremios médicos alertaron que el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, agoniza. En estas imágenes de las que Televistazo tuvo acceso se constatan las áreas deterioradas y equipos que, pese a haber cumplido su vida útil, no han sido renovados. A estas denuncias se suman otros problemas: la falta de información epidemiológica actualizada y el abandono del sistema multipantalla, una herramienta clave para el monitoreo sanitario, según advierte el presidente del Colegio de Médicos del Guayas. La desconfianza y el agotamiento emocional se agravan cuando los espacios destinados a cuidar la vida dejan de ser seguros. Hoy en día muchos hospitales ya no representan refugio ni protección para el ciudadano. La violencia y el crimen organizado han cruzado sus puertas afectando tanto a pacientes como al personal de salud. Este es un problema que ya no puede normalizarse, peor aún minimizarse. Para eso tuvimos la oportunidad de compartir con Michelle Maffei Espacio, quien nos habla de la violencia, crimen organizado y pérdida de los hospitales como espacios seguros. Veamos. Bienvenida, Michelle, a este espacio, tu espacio para poder compartir tus ideas y experiencias. Muchísimas gracias, María José, también mi doctora, como siempre le digo, es un honor estar contigo y también es un gusto. Estimada Michelle, en Ecuador médicos y enfermeras constantemente denuncian amenazas, agresiones e incluso ataques armados dentro de los hospitales. ¿En qué momento los centros de salud dejaron de ser espacios seguros, que son categorizados por la OMS y la OPS como espacios de paz, y pasaron a convertirse en escenarios de riesgo criminal, Michelle? Bueno, lamentablemente lo que está sucediendo en el Ecuador con el incremento de la tasa de homicidios, este 2025 vamos a cerrar con un 54 por cada 100.000 habitantes. Voy a decir la palabra normal, pese a que es totalmente anormal. Se normaliza en estos escenarios el hecho de que los hospitales entren personas. ¿Por qué? Normalmente hay muchísimos casos de personas que han estado dentro de balaceras que pertenecen a esos GDOs o son personas también que están siendo vacunadas y en el momento que hay un impacto de proyectil evidentemente lo llevan a una casa de salud y algunas veces estos criminales van detrás de la persona simplemente para matarlos y ahí tú tienes el escenario donde médicos también corren en riesgo y ponen en riesgo su vida, específicamente en los barrios más vulnerables. Sin embargo, cuando hablamos del crimen organizado, el crimen organizado no discrimina, es extremadamente inclusivo. Si hay alguien dentro de Villa San Borondón que va a un hospital privado, los hospitales, si se dan cuenta, todos son de libre acceso. Tú no tienes en sí guardias que te digan quién es, para qué viene o a dónde va. Simplemente entra, sea privado o público. Entonces tú puedes estar en la clínica Kennedy de San Borondón y lamentablemente criminales están detrás tuyo, pueden entrar y pueden hacer tremenda masacre en plena sala de emergencias. Pero la inseguridad no es la única amenaza que enfrenta el sistema sanitario. Incluso cuando hay profesionales, hay voluntad, la falta de medicamentos y una logística deficiente paralizan la atención de manera oportuna. Sin insumos, la medicina se vuelve impotente. Aquí es donde la técnica, la planificación y la tecnología dejan de ser opcionales y se convierten en urgentes. Para eso tuvimos en el espacio a Alberto Acosta, quien nos pudo compartir sobre el manejo técnico de inventarios, distribución especializada y uso de tecnología eficiente. Veamos. No es solo cuestión de comprar, no solo es cuestión de negociar el precio, sino que hay que tener una expertise en manejo de inventarios, porque los medicamentos tienen que estar en la cantidad suficiente en el punto donde se lo requieren, en aquel punto de salud, en aquel centro médico o en aquel hospital, donde se requiere en el momento oportuno.
y para eso hay que tener una experticia, un conocimiento de manejo de inventarios, de distribución de esos inventarios. Eso es una actividad muy especializada que no tiene el Estado ese conocimiento. Entonces sí creo que hay que pensar en un modelo de contratar esa especialidad, la distribución, una empresa especializada en distribución de medicamentos y en manejo de inventarios, porque eso se hace también a través de la tecnología. Esto con la actualidad, con los temas tecnológicos de inteligencia artificial, es mucho más fácil predecir de manera adecuada la cantidad de medicamentos que se requieren y poder distribuirlos de manera muy rápida en todo el territorio nacional. Entonces, si se hacen las cosas pensando fuera de la caja, no se trata de hacer lo mismo y pensar que vamos a tener resultados distintos, sino cambiar la manera de hacer las cosas, ir hacia una distribución de medicamentos a través de una empresa especializada. El Estado negocia precios iniciales, dice estos son los precios, pero esos de medicamentos se distribuyen a través de una empresa que es la contratada para ese objetivo, para que tenga el stock adecuado y para que un estándar de calidad muy exigente en muy poco tiempo esté disponible en el lugar donde las personas lo van a necesitar. Entonces, por ejemplo, en el tema de medicamentos se podría y se debe buscar maneras distintas de hacer las cosas para darle más eficiencia y que los medicamentos lleguen a tiempo. Como bien manifiestas, yo también llego a la conclusión junto al debate de muchas mesas de diálogo que tenemos hasta el día de hoy. No todo solamente es el recurso financiero, sino contar con un modelo del sistema sanitario que sea sostenible. Y al decir sostenible, requerimos también de un instituto de tecnologías sanitarias donde estén los expertos que puedan discernir entre la disponibilidad, la bioequivalencia de los medicamentos, que sean expertos en logística, que sean expertos en distribución. No es de improvisar en modelos que, si bien como manifiestas no resultaron en un tiempo, y lamentablemente estamos volviendo al mismo círculo, un círculo desgastante, y quien padece al final de cuentas es la población en general, que es para los cuales nosotros como servidores públicos estamos mandando, ¿no? La correcta gestión de medicamentos resuelve las emergencias, pero no basta si seguimos actuando solo cuando la enfermedad ya está instalada en el cuerpo humano. Un sistema que no invierte en prevención está condenado a gastar más y curar menos. La atención preventiva no es un lujo, es la única forma sostenible de romper el ciclo de pobreza, de enfermedad y de exclusión. Para eso tuvimos la oportunidad de compartir el diálogo con la doctora Anabela Sin, quien nos habló sobre atención preventiva como eje para romper el círculo de pobreza y enfermedad. Veamos. Estimada doctora Sin, desde su experiencia liderando brigadas de salud preventiva en el territorio, ¿cómo contribuye la atención temprana a romper este círculo constante de pobreza y ampliar las oportunidades de desarrollo dentro de la sociedad? Bueno, la atención preventiva en países como el nuestro, en países de Latinoamérica, en donde lamentablemente no contamos con todos los recursos que quisiéramos para la salud, debe ser lo más importante, lo prioritario, y debemos encaminarlo en toda nuestra legislación, en nuestros programas, en el Ministerio de Salud Pública, hacia eso, hacia dar salud preventiva, y de esta forma impedir de que se nos llenen los hospitales que deberían realmente estar atendiendo otro tipo de patologías. No patologías que pueden ser prevenidas, como las diarreas, como la desnutrición crónica infantil, por ejemplo, que además la desnutrición crónica infantil conlleva, si no se la trata, una serie de problemas posteriores. Por ejemplo, la diabetes infantil, muchas veces se la puede, con prevención, alimentación oportuna y sabiendo de que el niño tiene un antecedente genético, hacer lo que no desarrolle diabetes. En fin, y las vacunas, la vacunación importantísima para de esa forma también no tener problemas y no tener niños en hospitalizados y ocupando camas que deberían ser ocupadas, valga la redundancia, para otro tipo de patologías y para otro sector, otros niños. Esto nos demuestra que la prevención quizás no siempre gane titulares,
pero salva vidas en silencio. No corta cintas ni genera aplausos inmediatos, pero ha sido históricamente postergada. Sin embargo, es la única estrategia capaz de romper el círculo de pobreza, enfermedad y exclusión. Ahora vamos a un corte comercial pequeño para continuar analizando los datos más importantes del año 2025 y tener la oportunidad de que este 2026 pueda tener una mejora continua en beneficio de toda la población ecuatoriana. Volvemos de esta pausa comercial y vamos a seguir analizando los mensajes constructivos y propositivos que nos dejaron nuestros invitados en el año 2025. Cuando la prevención falla, las secuelas no son solo físicas. Muchas personas cargan daños psicológicos profundos sin acceso real a rehabilitación ni acompañamiento. El sistema sigue sin responder adecuadamente a estas heridas silenciosas que afectan la reintegración social y la dignidad humana. Para eso tuvimos la oportunidad de compartir espacio con la especialista Mancero, quien nos habla sobre el daño psicológico profundo y las falencias del sistema en el área de rehabilitación mental. El tiempo después de rehabilitación real, con gente que realmente quiera rehabilitar a una persona, el daño es tan grave, toma tanto tiempo. Primero que nada, volver a confiar en la familia, ¿no? Porque hay que entender que también ahí dentro te dicen muchas cosas de tu familia que no son verdad. Además, cuando estás ahí dentro dices, ¿por qué mi familia permitiría que me torturen? ¿Por qué mi familia permitiría que me maltraten psicológicamente? Entonces, claro, se vuelve un daño psicológico muy grande que salir de eso toma mucho tiempo. Entonces, sí, es un proceso muy doloroso y es muy grave en realidad lo que ocurre, y es una pena que existan muchísimas personas que no sepan lo que ocurre ahí dentro. Estas falencias definitivamente no se corrigen con buenas intenciones de manera aislada. Requieren reformas estructurales, requieren instituciones sólidas, técnicas y autónomas que protejan la salud de la improvisación política. Hablar de carrera sanitaria, de profesionalización y de reglas claras ya no es una propuesta, es una necesidad impostergable. Para eso también tuvimos en esta mesa de diálogo a la doctora Yun Borges, quien nos habló sobre la institucionalización de la salud como agencia técnica autónoma y carrera sanitaria. Veamos. Primero tenemos que institucionalizar la salud, eso es lo principal. Tendremos que crear una agencia nacional de salud pública que sea técnica, que sea autónoma y que garantice la continuidad en los programas y en los procesos de salud pública. También tener un plan nacional de salud con metas a 5, a 10 años, porque lamentablemente esto no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana, pero sí se puede evaluar anualmente con transparencia, con objetividad y sobre todo con la participación ciudadana. También algo muy importante, una carrera técnica sanitaria que asegure la meritocracia, no la dedocracia, sino la meritocracia, que tiene que ser transparente, con estabilidad y obviamente tiene que darnos una formación continua. Es la única manera que podemos nosotros evaluar, blindar el sistema de salud para que no sea de un gobierno, sino que sea y aseguramos al país. Lamentablemente, esto es una corresponsabilidad. Y sí, a mí me da muchísima pena porque también tenemos que observar que todo se va dañando cuando el médico no tiene qué medicación dar, cuando el paciente o el afiliado no se siente bien tratado. Hay abusos de ambos lados, hay abusos tanto del personal médico como también abusos por parte del paciente. Y un médico que no es bien tratado, un médico que no tiene los recursos suficientes como para darle a sus pacientes, es un médico que se va a cansar. Yo he visto muchísimos médicos excelentes que se van
del sistema de salud simplemente por eso, por cansancio. Y muchos pacientes que pierden la fe porque hay un sistema que está totalmente deficiente. ¿Que lo podemos mejorar? Lo podemos mejorar. ¿Qué va a ser y nos va a costar? Va a costarnos. No significa que no sea posible. Sin embargo, estamos tratando actualmente de mejorar todas estas estructuras. Ninguna reforma será efectiva si no entienden el territorio. El país no es homogéneo. Hay geografías complejas, realidades diversas y comunidades históricamente olvidadas. Centralizar sin comprender el territorio solo va a profundizar más las brechas de acceso. Innovar también significa descentralizar, pero descentralizar con inteligencia. Tuvimos la oportunidad de analizar este gran tema junto a Fernando Insúa, quien nos acompañó también con aportes positivos para la población ecuatoriana. Veamos. Es con tener las herramientas apropiadas para llegar a las geografías difíciles. No se pide mucho. A veces en la distribución, si usaras, a mí me asombró mucho ver ciertos drones que costaban. Los precios son ridículos comparado a lo que costaría una flotilla de transporte o mandar para hacer llegar medicinas, para hacer llegar antivenenos, no recuerdo el nombre técnico de los antivenenos, pero todo para hacer llegar a las zonas de geografía difícil que Ecuador la tiene. Ecuador es como varios países en uno. Y tal vez observando nomás como sociedades, no digo los más ricos, tal vez los más ricos gastan menos en ciertas cosas porque innovan más, pero veamos a los países que han aplicado con mucho menos recursos que Ecuador, porque esa es otra que también Ecuador dice, somos un país del tercer mundo. Vamos al FMI a ver si van a decir que somos el tercer mundo. No somos el tercer mundo. No calificamos a préstamos de ayuda del tercer mundo, por si acaso. Nos cobran como les cobran un país en vías de desarrollo. Totalmente. O sea que recursos hay. Lo que estamos empleándolos de una manera terrible. Hay países con mucho menos presupuesto en salud que nosotros. Población inclusive similar. Y algunos mayor. Pero usan e innovan. Entonces yo siempre digo, el factor humano es el importante. Es el conocer tu país. Pensamos como que estamos en Quito o en Guayaquil. Y ni siquiera eso. Pensamos como que estamos en ciertos barrios de Guayaquil. Y nos olvidamos que existe un universo de micropaíses dentro de nuestro país que sabiéndolos manejar, por eso me gustan mucho los países que tienen una manera de legislar. No hablo de que donde son los gobiernos seccionales los que gestionan su salud porque conocen más o menos su territorio y lo entienden. A veces queremos aplicar la misma política pública para todo, para un país que tiene 2 idiomas, que son 5 acentos distintos del español y no sé cuántos grupos étnicos. Hacer lo mismo es querernos meter a todos en un mismo molde. Y no, yo creo que hay varios Ecuador y cuando entiendas que son varios los Ecuador, vas a entender cada identidad, hasta en salud. Cuando hablamos de territorio y diversidad, hablamos también de los derechos de las personas. La salud no existe de manera aislada, está ligada a la educación, a la vivienda, al trabajo, pero sobre todo a la justicia social. Defender la salud como un derecho fundamental implica entenderla como un eje transversal del desarrollo humano. Para eso tuvimos la oportunidad de tener también presente a la doctora Alexandra Villasís, quien nos pudo abordar sobre este importante tema. Veamos. Pensamos en derechos fundamentales, siempre tenemos que pensar en el ciudadano, que es el que recibe el servicio. Este derecho fundamental a la salud me parece tan acertado el comentario que usted ha venido indicando hasta el momento, que salud no solamente es hospitales y médicos, ¿no es verdad? No es hospitales y médicos. Salud quizás es el derecho fundamental que integra muchas otras dimensiones, que integra muchas áreas que dependen de esas áreas justamente, del éxito y de los buenos servicios, de los óptimos servicios de esas áreas para tener un buen sistema de salud. Y dentro de este enfoque integral hay un actor que no puede seguir desprotegido, el personal de salud, especialmente en las zonas rurales. Médicos, enfermeras y técnicos que trabajan sin seguridad, sin vacunas completas y sin garantías mínimas. Cuidar a quienes cuidan la vida no es un gesto simbólico, es una obligación ética del Estado ecuatoriano. Para eso tuvimos la oportunidad de analizar este importante tema junto al doctor Luis Sarracín, quien tuvo la oportunidad de profundizar de manera técnica este tipo de temas.
Veamos. Como medidas para proteger al personal sanitario rural, tiene en primer lugar protegerlos vacunándolo contra los problemas epidemiológicos que va a enfrentar. Segundo, darle toda la vestimenta de protección que se requiere para poder atender enfermedades que pueden ser en un momento dado contagiosas y de alguna manera disponer que en los lugares críticos haya algún personal de seguridad, sea de la policía, sea del ejército, para que les brinde la protección necesaria que necesitan para poder cumplir su cometido a cabalidad. Todas estas voces coinciden en algo esencial. El sistema no está perdido, pero sí gravemente herido. Hay diagnósticos, hay conocimientos y hay propuestas. Lo que ha faltado es decisión, coherencia y respeto por la técnica. Escuchar a quienes sostienen la salud desde dentro no es una concesión política. Es el primer paso para reconstruir la confianza que nos permita sanar el sistema que todos merecemos. Ahora vamos a tener un reportaje de noticias importantes que se pudieron evidenciar en el 2025, las mismas que nos permitirán poner el parche en donde está afectado. El ir y venir de quienes buscan atención es el primer reflejo de la crisis. Unos buscan recursos para comprar medicinas que adentro no les dan. Otros, a los que han postergado sus operaciones pese a que sus diagnósticos son urgentes. Tiene que hacerse una cirugía de la mácula de la vista, entonces, pero no le pueden realizar por el motivo de que no hay los insumos médicos. Y pacientes que viajan por horas desde otras provincias para recibir respuestas como esta. Pero me dicen que no hay médicos para medicina interna y solamente que están de vacaciones. Y si así es la situación fuera de los muros, adentro la realidad refleja una acumulación de deficiencias. E incluso del abandono según los trabajadores. Ascensores que no funcionan, camas arrumadas, estructuras deterioradas y áreas como esta que funcionan sí, pero en estas condiciones. La lavandería del hospital debe garantizar que la ropa hospitalaria no sea un foco de contaminación. Eso no está garantizado, pero aquí hacen lo que pueden con lo que tienen. Una de las lavadoras no funciona. Y la que sí está a punto de colapsar, como denuncian los trabajadores. Piezas que sacan a unos equipos para poner a funcionar otros. Solo una parte del drama de este hospital. Hay que suspender ciertos servicios quirúrgicos, sobre todo porque al no disponer de material no se pueden hacer cirugías, o por el contrario se tiene que disminuir la cantidad de cirugías y hacer las que se puede. Lo que pasa adentro. Las perchas de las farmacias están casi vacías. Funcionarios atienden, pero no entregan medicamentos. Los pacientes salen con las manos vacías y con recetas escritas en pequeños papeles reciclados para comprarlos afuera. Y me dieron este papel. Y me dice, vaya a una farmacia y compre, me dice, esta pasta y aplíquese. Hasta que pueda ver si es que para diciembre se lo opera. Pero ya no aguanto el dolor, pues. Ya esas hemorroides están afuera. ¿Todito tiene que comprar acá afuera? Todo lo que es todo. ¿Qué tipo de medicamentos no le dan? No le dan la insulina, no le dan para los riñones, no le dan medicamentos que no hay. Que se investiga como negligencia médica en IES Ceibos de la ciudad de Guayaquil. Eran las 5 de la tarde con 20 minutos del día lunes 25 de agosto, cuando nace un bebé prematuro de 24 semanas. Los médicos mencionaron que el niño, lamentablemente, estaba muerto porque el neonato no reaccionó a ningún tipo de estímulos, los normales que se le realiza a un bebé recién nacido. 2 horas después, el papá del bebé
en la morgue, por una cuestión de instinto, decide abrir la funda en donde se encontraba su cuerpo y allí descubre que su hijo no estaba muerto, aún respiraba. En ese entonces fue trasladado a cuidados intensivos en donde el bebé por varias horas luchó por su vida. Este caso genera todo tipo de reacción e indignación en la ciudadanía. Julio Ndara en Quito. Pertenece al Ministerio de Salud y atiende a 26,000 pacientes al año. Trabajadores de esta casa de salud contaron a Televistazo que desde hace 2 semanas no pueden alimentar a los pacientes con recursos propios. Lo hacen con donaciones. La comida llega a este hospital incluso desde el Banco de Alimentos. La mañana de este martes ninguna autoridad quiso referirse al tema. No es el único hospital que en este momento tiene problemas. El día de hoy cerramos este espacio recordando algo esencial. La salud no son cifras, no son contratos, peor aún presupuesto. La salud es un rostro, es una familia esperando, es un profesional que no se rinde día a día. El sistema está herido, pero hay manos que sabemos curarlo y corazones dispuestos a hacerlo mejor día a día. En Voces de la Salud creemos firmemente en el diálogo, en el conocimiento, pero sobre todo en la fuerza de quienes sostienen la salud día a día. Aquí no sembramos odio, sembramos soluciones. Aquí no hay resignación, hay un compromiso férreo con la vida de cada persona. Señor presidente, escuchar a quienes cuidan la vida es el primer paso para lograr sanar el sistema que merecemos. Seguiremos aquí con la voz firme y el corazón abierto, porque la salud no es un favor, es un derecho, y cuando se cuida la salud, se cuida la vida. Les agradecemos por habernos acompañado en un espacio más de Voces de la Salud, con el fiel compromiso de seguir construyendo diálogos positivos en beneficio de todos los ecuatorianos. Nos vemos en la siguiente cita, el próximo viernes a las 2 de la tarde en I99. ¡Qué buena radio!